¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y vamos directamente al grano con la noticia rayada de la semana, en donde les comento algún suceso relacionado al mundo de la música. Y el día de hoy, más que suceso así como específico, si bien tiene que ver con un cierto suceso, quiero comentar y quiero hablar un poco acerca de lo que está pasando en el sitio Rate Your Music. Hagamos un poco de contexto para las personas que a lo mejor no están familiarizados con este sitio web. Lo más probable es que conociendo a la gente que ve este canal, es muy probable que conozca muy bien este sitio web, quizás sea un usuario empedernida de este espacio, pero sin embargo, como soy profesor, a mí me preocupa que todas las personas estén en la misma página al momento de explicar algo. Entonces, por lo mismo, voy a mostrarles el sitio web ahora. Por si acaso, esto no es ningún sponsor de este sitio web ni nada parecido. Este es un sitio web en donde existe una base de datos de discos, de álbums. Si se dan cuenta, hay una base de datos realmente grande de artistas de todo el mundo. Y aquí cuenta reseñas. Tú puedes incluir los discos, hacer, como digamos, listas de tu propia colección. Pero lo más importante es agregarle géneros musicales y ponerles ratings, ponerles nota en estrellas de 0 a 5 estrellas. Uno puede aprender mucho de música aquí, por ejemplo, aquí uno puede indagar de muchos géneros y ir como tratando de aprender, no sé si quiero saber de música electrónica. Uno puede indagar los discos que son importantes, digamos, del mundo de la música electrónica, si bien igual eso es bastante amplio, pero uno puede aprender de géneros musicales. El punto es, y un punto que me trae un poco a hablar de Rate Your Music acá, es el tema de que en Rate Your Music existen charts. En Rate Your Music existen estas listas en donde se muestran los discos del año, los discos que han sido más votados positivamente en el mundo. Y aquí podemos ver varios discos que han sido comentados en el canal, o discos que son muy críticamente aclamados durante este año. Y ocurre de que en el lugar número 2 tenemos una banda chilena. Tenemos a el disco Enola Gay de Ace Menor, un disco que comenté la semana pasada. Está aquí, segundo lugar, aquí abajito del Scary in the House de JPEG Mafia con Danny Brown. Está en esta lista de discos que hay montones. ¿Cuántos discos han salido el año 2023 y que están en este sitio web? Son impresionantemente muchísimos. Y aparece esta banda chilena aquí. Lo más increíble de todo es que esto no es la primera vez que sucede. Ya había ocurrido en años anteriores en donde teníamos discos chilenos en esta lista. Y eso le da una visibilidad muy grande. Aquí sale de que en promedio tiene 402 y los ratings son 561. Esta lista se va actualizando semana a semana. Entonces siempre pasa de que cuando un disco nuevo es muy positivo, digamos la cantidad de... digamos como de rating, si se acerca cada vez más a 5, fíjense, esto promedio 4, o sea, es muy alto, aparece inmediatamente en la lista principal. Ahora, luego de un cierto tiempo, este disco probablemente baje si es que la cantidad de ratings aumenta y con eso el promedio disminuye. Ahora notamos de que tiene 1597 puntuaciones con un promedio de 3,83. Obviamente bajó lo que originalmente era. Yo creo que lo más probable es que ocurra es que próximamente este disco ya no aparezca en el número 2, pero sí, yo creo que va a quedar en un puesto bastante arriba a nivel nacional. Y eso implica de que va a haber gente de todo el mundo hablando de este disco. Y eso es algo muy positivo porque hace una exposición a la música chilena en todo el mundo. O sea, en este momento hay gente de todo el mundo escuchando este disco gracias a que aparece en este sitio web. Una muy buena noticia para la música chilena que ocurra esto, de que se hable de música chilena en lugares que no son Chile necesariamente. O sea, por supuesto que yo soy feliz de hablar de música chilena, pero creo que siempre es importante tener un espacio donde se pueda hablar. No es la primera vez que ocurre esto con un disco chileno. Si nos vamos al año 2022, apareció el disco de Niños del Cerro muy arriba, o discos de metal incluso. Apareció, me acuerdo, el disco de Inanna, que es un disco de death metal progresivo. Este año apareció el disco de Chini. Obviamente ya bajó de puesto el disco de Chini. No sé dónde habrá quedado la verdad. Pero obviamente fue muy buena noticia cuando apareció el disco de Chini y también quedó muy arriba. Tuvo un muy buen debut. Entonces eso le dio una exposición a ese disco muy bueno. Y eso es algo tremendamente positivo que ocurra para la música chilena. Partió esto con el disco de Loro y los Tunantes, que fue muy críticamente aclamado, que también apareció en Rate Your Music en un puesto bastante alto y que también le dio una exposición bastante importante. Luego con Niños del Cerro y luego con el disco de la Chini. O sea, Sello Fisura ha tenido una muy buena racha en ese sentido. Entonces sería bacán que ocurriera con más discos. Insisto, ocurre mucho con el metal. Ojo, que en el metal chileno también tiene muy buena recepción a nivel internacional. Y digamos que yo diría que no es tanto por la gente de Chile que vota
vota por las bandas de metal nacional, sino de que afuera los metaleros son tan como Mateos que estudian bandas de todo el mundo. Pero ocurre con las bandas chilenas de que está ocurriendo ese suceso. Y no ocurre tanto así con bandas de otros países. O sea, igual ocurre con ciertos proyectos de Colombia, pero Argentina no ocurre tanto. Entonces, igual me llama mucho la atención este fenómeno que está ocurriendo y como que se pone en la camiseta mucha gente al votar en ese sitio web. Y es algo bonito que ocurre en el sentido de que tratemos de apoyar la música chilena y que le ayudemos a tener una exposición especial. Pero a mí me gustaría que eso pasara también con otros discos. Con los lanzamientos que hay en Chile, son más de lo que salen ahí. Semana a semana ocurren... van sacando muchos lanzamientos y sería bueno que también tuviese la gente que hace tantos ratings en ese sitio web también tenga el mismo gesto con los demás. Yo quisiera hacer un llamado a la gente que es súper fan de la música y que agradezco que sea así, que bueno que sean así, que votan y van por esta música, también se abran un poquito más, que la melomanía no se acaba solamente con esas bandas, sino que hay muchos otros proyectos, insisto, totalmente merecido igual. AC Menor sacó uno de los mejores discos del año, lo mismo con Chini, Niños del Cerro, por supuesto que son discos impresionantes, ustedes mismos saben lo mucho que me gustan esos discos. Igual sería bueno de que ampliemos también eso, no cuesta nada, que esa energía también, que esa apertura se aproveche también para poder hablar de otros discos y que también se preocupen en taguear bien cuáles son los géneros, cosas de ese tipo, que haya una discusión en ese aspecto. Entonces me parece un fenómeno muy interesante y que mientras tanto obviamente como en Chile, no sé, es interesante de que, bueno, en Chile se está hablando en prensa acerca de estos lanzamientos en cierto punto, pero obviamente pasa de que, claro, en el mundo nicho melómano se está hablando mucho de este disco de AC Menor, pero tampoco ocurre de que a un nivel como, digamos, supermasivo a nivel nacional, ocurre de que hay gente que hable de AC Menor. Sería bacán que así fuese, pero igual es interesante, porque independiente de que algo chico acá, afuera igual está haciendo ruido. Entonces no es necesariamente que tú tengas que ser famoso, ultra famoso en Chile para empezar a hacerte notar afuera. Como que se rompe un poco ese esquema. Y eso lo encuentro igual bastante interesante. Gracias al internet, por supuesto. Yo creo que con el internet ocurre eso. Yo creo que si hubiese existido AC Menor en los años 90, hubiese sido un contexto completamente diferente. Eso, cuéntame ustedes qué opinan acerca de este tema de Rate Your Music y digamos cómo ha aparecido música chilena en ese espacio. Un interesante fenómeno, sin lugar a dudas. Vamos entonces a la siguiente sección en donde les comento un lanzamiento nacional y en el día de hoy voy a comentarles dos lanzamientos. En específico quiero comentarles este nuevo álbum. Bueno, es el debut ya oficial como Filgueira. Este disco se llama Regio. Filgueira le conocía con su proyecto desde hace tiempo, desde antes de llamarse simplemente Filgueira tenía otro proyecto llamado Estación Filgueira, que era una cosa mucho más orientada a lo folk. Después mutó a este proyecto llamado Filgueira, donde sacó un EP hace un tiempo atrás. Y por eso mismo tenía muchas ganas de escuchar un larga duración. Entonces, siempre está ese elemento como adicionando el elemento folk, pero sin embargo parecía ser de que iba a acercarse a algo ya mucho más como un sonido de pop moderno. Y eso es lo que es el sonido de este trabajo. Este es un álbum donde consolida diferentes sonoridades del mundo del alt pop, pero los nutre con diferentes influencias de música latina, folk y cosas de ese tipo. Es un disco muy radial. Es un disco que tiene muchas influencias de muchos lados. Por supuesto, el approach y la composición y la producción, las sonoridades que están enmarcadas en este trabajo tienen mucho de elementos electrónicos, diferentes capas, la forma de cantar, es muy del sonido del alt pop. Pero es interesante porque ya desde el primer tema, Bienvenida, empezamos a escuchar sonidos de Diablada, por ejemplo, que le da como un inicio muy enérgico y muy potente y como un statement como al tiro. Este es un disco con una esencia muy latina. Esto no es un disco como de alt pop que suena así como que trata de buscar como acercarse más a un perfil como de alt pop que se hace afuera, sino que tiene una identidad muy marcada. Delfines, por ejemplo, ya tiene este elemento folk pop, con un trabajo muy importante, la producción con voces, la manera de enfrentar la voz aquí es bastante, digamos, una performance muy como destacada, muy encima. Descanso Dominical va en esta misma línea, tiene diferentes colaboraciones, con un hermoso trabajo de capas, diferentes adición de elementos electrónicos, algo que ocurre también en gran parte de los temas de este álbum. Es interesante la canción Querido Siniestro, que se orienta en un momento a un sonido más reggaetonero, pero que hace una construcción como que haciendo capas, cosas de ese tipo, cosas que van haciendo también, acercándose quizás un poquito al neoperreo, quizás como ese trabajo más énfasis a lo electrónico. O hay canciones como Piscina Olímpica, por ejemplo, que tiene cientos de elementos como de latin electrónica o cumbia electrónica, cosas así como Bomba Estéreo, siento yo. Y hay un montón de feats en este trabajo, desde Más que Música, Metalengua, Nando García, también Martín Berríos está acá, también está Dulce Yagras. O sea, cuenta con feats
hits de gente muy destacada de esta escena. Y sin lugar a dudas, cada persona aparece en el perfil indicado, en la canción indicada. O sea, por supuesto que Nando está en una canción mucho más delicada, más como acústica. E interesante como aparece también Dulce y Agraz, como con una performance ya en un ritmo más latino. Incluso aparece el mismo Phil Gate acá, como un alter ego. Eso también lo encontré una idea muy interesante en esta canción, un poquito más reggaetonera, neoperreo, podríamos decir. Y en cuanto a él como performance, creo que tiene una personalidad muy marcada a la hora de cantar. Forma también de hacer líricas, creo que también es muy interesante acá. Y como que esa forma de cantar se adecua súper bien como a las diferentes personalidades de las canciones de este álbum. Porque siendo un disco bien variado, puede pasar mucho de que no siempre va a sonar muy bien, o quizás va a sonar, de repente puede sonar un poco forzado, pero no es el caso aquí. Es un disco que está muy bien construido en ese sentido. Creo que él tiene como que adopta muy bien las identidades de cada música. Creo que le da al disco como una diversidad que es muy entretenida y hace muy dinámico. Hay una narrativa y hay como una dirección y hay como un flow, un flujo del álbum que es súper interesante. Así que me gustó mucho este trabajo de Phil Gueira. Definitivamente creo que es un álbum que tiene una ambición de hacer hits, tiene una ambición de hacer canciones que sean atrapantes, que tengan un perfil masivo, y espero que lo logre porque creo que la personalidad, la performance vocal, el tipo de canciones lo tiene todo. Así que denle una revisada a este disco de Phil Gueira. Y además de ese álbum quería comentarles que salió un nuevo EP de Parálisis del Sueño. Parálisis del Sueño es una banda que hace un tiempo atrás sacó un disco muy bueno llamado Brígido. Me gustó mucho ese trabajo, que era un álbum que combinaba el rock alternativo con pop rock. El año pasado tuvimos un álbum de el vocalista Cótalo Gallardo, que sacó un proyecto llamado Aerobot, que se acercaba aún más al pop, pero en un lado más sofistipop. Un disco tremendo, un EP tremendamente bueno, uno de los mejores sin duda del año pasado. Entonces, cuando salió el nuevo álbum de Parálisis del Sueño, obviamente tenía la vara bastante alta, porque el disco Brígido es muy bueno, pero obviamente siendo EP uno piensa de que bueno, va a ser algo quizás un poco más bajo perfil en cuanto a la idea, quizás acercándose un poco como a la misma línea del álbum. Y quedé peinado para atrás porque yo no pensé del combo en el hocico que iba a recibir con este álbum, porque es un disco durísimo en todo sentido. Parálisis del Sueño ahora es una banda mucho más rockera, mucho más hard rockera, como que si bien estaba el elemento pop rockero y obviamente tenían sus momentos en donde se acercaban a algo más rock and rollero, bluesero, incluso hard rockero, aquí como que lo sientan de lleno. Aquí los riffs son en tu cara, son digamos con harta actitud, harta distorsión, la performance de la batería es inmensa, la performance vocal es absolutamente encima, es súper fuerte. La producción de este álbum realmente es solidísima. Aquí nos acercamos ya a un sonido del rock alternativo con elementos de hard rock, así como ya se acerca mucho más a un sonido de bandas que serían como, no sé, Weichafe, por ejemplo, o bandas como una referencia de afuera sería The Crooked Vultures, cosas de ese tipo. Bandas que tienen este sonido rock alternativo, pero tienen también un elemento hard rockero como influencia cepeliana. Incluso hay un elemento stoner rock en una de las canciones de este EP. La performance vocal de Cótalo Gallardo, por supuesto, que es espectacular, con gran personalidad, con buena dirección, con coros que sean atrapantes. Son canciones muy entretenidas que se te pasan muy rápida. Hay otra canción que tiene mucha energía, que tiene un sentido incluso como punk rockero, como que la manera de riffear también es como muy punk rock. Entonces, un disco de guitarras, un disco rockero. Entonces, para la gente que a lo mejor le gusta esa onda, pero con un sonido de una fuerza moderna, con una performance de cada instrumentista espectacular, escuchen esto, porque realmente está excelente. Así que muy, muy agradecido de que haya salido este EP de Parálisis del Sueño. Me encantaría escuchar un álbum así, pero lo desearía demasiado. Vamos entonces a lo que escuché esta semana y en el 3x3 que va a aparecer a continuación en pantalla. Les comento de que empecé escuchando a Aphex Twin, empecé escuchando a La Pestín. Selected Ambient Works probablemente ya ha aparecido antes porque este es un disco que me gusta mucho. Amo Aphex Twin y como que en ciertos momentos de alto estrés y alta intensidad laboral escucho este trabajo y como que todo está bien. Y pasó de que fui a una clase y en esa clase un estudiante ocupó una canción de este álbum. Para el típico video que tiene que hacer uno para un trabajo, ocupó esta canción. Entonces se basó muy bien ese estudiante y dije, hoy voy a escuchar este álbum de Aphex Twin. Así que eso. Luego me pasé a Minutemen, el disco de Punchline de Minutemen. Minutemen es una banda muy importante. Es una banda muy especial y con mucha energía, mucha velocidad. Así que si no han escuchado esto, denle una revisada si quieren, como guitarras directas, canciones muy breves. Eso lo tiene absolutamente Minutemen. Por supuesto, letras muy inteligentes. Luego de eso me fui a The Gathering, el disco Souvenirs. The Gathering es una banda que tuvo un desarrollo muy interesante, partiendo desde un metal gótico, pasaron a esta onda más rock progresivo, con elementos de otros géneros musicales también.
Y este disco Souvenirs diría que es uno de los más interesantes. Tienen por supuesto muchos otros. Tienen una época dorada de los 2000 que es realmente maravillosa. Así que además la voz de Anek es por supuesto una maravilla, un deleite a los oídos. Y luego me fui al lado más boomer posible. Escuché AC/DC, If You Want Blood, You Got It, un disco en vivo. AC/DC, una banda increíble que adoro. Y por supuesto en esta época con Bon Scott en las voces sacaron este disco en vivo y las canciones suenan espectacular. La actitud, el rifeo es entretenidísimo. O sea, es increíble AC/DC, una banda absolutamente que merece el sitial que tiene. Luego de eso me fui a Black Sabbath, pero no me fui al tradicional Black Sabbath de Ozzy, que por supuesto adoro. Me fui al Black Sabbath de Dio, pero no siquiera me fui al Heaven Angel, me fui al Dehumanizer, que este es un disco que fue del año 92, un excelente álbum con excelentes canciones que tiene este espíritu heavy metalero de Black Sabbath, moderno, bien limpio, y que tiene tremendas canciones acá, como Time Machine o I, Buried Alive, por ejemplo. Tiene excelentes canciones, así que muy buen álbum de Black Sabbath que no siempre se nombra mucho. Y luego de eso me fui a este disco que diría que es como el disco que escuché más en la semana, que es el disco de Model Actress, el disco Dog's Body. Este disco me sacó la cresta. Este es un disco espectacular. Es como dance punk, pero con elementos de noise rock. Y siento que esta banda ocupó el sitial del vacío que me dejó Daughters. Una música tensa, violenta, pero también muy enérgica y muy rítmica. Muy entretenido. Por cierto, estoy obsesionado con este álbum. Así que por favor, denle una universidad si es que no lo han escuchado. Y luego eso volví al ambient con este proyecto que llamo Dream Piece, que es un proyecto del señor Devin Townsend. Yo, como bien saben, soy muy fan de Devin Townsend, de Strapping Young Lad, de todos los proyectos de Devin Townsend. Y ahora sacó este proyecto de ambient llamado Dream Piece. Y este es una de las tantas piezas que ha sacado bajo ese nombre llamado Sky Gods. Muy, muy interesante. Y luego me fui a el sonido de Low, el disco Double Negative, un disco muy interesante, un disco con un sentido como del sonido, de un disco como que te abraza, pero al mismo tiempo es como muy tenso y sombrío al mismo tiempo. Un disco realmente fascinante, ese disco de Low. Y terminé escuchando Hela, el disco Hold You Heard This, porque sacaron una versión deluxe de este álbum de Hela, que es un disco, por supuesto, un clásico del mundo del math rock. Así que si no lo han escuchado, denle una revisada también. Esto es un clásico de ese mundo, un math rock, por supuesto, muy ruidoso, muy intenso. Y como soy muy fan de Zach Hill en general, por supuesto, tenía que darle al menos una revisada. Los demos que vienen como bonus track están igual bien buenos. Eso, vamos entonces a la última sección en donde respondo las preguntas que me hicieron por Instagram. Primera pregunta, ¿cómo buscar artistas creativos de música electrónica? Yo creo que tienes que buscar qué tipo de música electrónica te gusta, porque la música electrónica es un paradigma demasiado amplio. Entonces, ¿te gusta el house? ¿Te gusta el techno? ¿Te gusta quizás el ambient? ¿Te gusta como quizás otras cosas de música electrónica? Dale como un poco a esa idea y aprovechando de que hablé de Rate Your Music, anda a Rate Your Music y busca como dentro de esa tabla de géneros, como ese chart que le mostré. Ahí puedes buscar por género y puedes revisar cuáles son discos como de ese género musical que te gustan. Entonces, ahí va a haber gente que vota por su artista y probablemente son artistas muy creativos de música electrónica. Lo otro también es ir a medio especializado que quizás como que puedan hablar de este tipo de música. Segunda pregunta, sueños que tenga con el canal. Yo diría que mi único sueño es que ojalá se mantenga en el lugar en que está y que sea un espacio reconocido a nivel nacional, de un espacio en donde se valore la música, especialmente la música chilena. No sé si hay como un hito como especial, no sé, como llegar a 1 millón de suscriptores o cosas de ese tipo. Sería bacán que sucediera, veo difícil que ocurra, pero al menos como mantenerme ahí poco a poco, como establecer como mi espacio y establecer como el nombre de este canal como un espacio como importante en el desarrollo, o como del desarrollo como de la difusión musical y de la crítica musical, como lograr mi espacio al menos como en ese sentido. Ese sería como mi gran sueño y de poquito a poco he logrado elementos de eso y con humildad trato de siempre ir mejorando para hacer esto mejor y espero estarlo logrando. Eso sería como mi sueño con el canal, así más que eso. Ahora, en un tiempo más, el 2025, se cumplen 10 años de este canal. Y me gustaría hacer algo especial para ese momento. Quizá un festival, quizá hacer un festival así como... Obviamente va a ser una cosa muy independiente, o hacer algo especial en ese momento. Aún falta tiempo para el 2025, así que tengo tiempo para pensarlo, pero yo creo que haría algo así.
Espero hacer algo a lo grande cuando se cumplan 10 años del canal y sería bonito hacerlo cuando cumpla la década. Mejor álbum hip hop de 2023. Yo diría que por supuesto sería el Scary in the House de JPEG Mafia con Danny Brown, que es como el típico álbum que se está hablando en el mundo melómano. Pero ¿qué les puedo decir? Pues me fascina, es increíble, es una locura, es entretenido, es gracioso. Los sampleos que usa JPEG Mafia son una locura. O sea, ¿quién samplea las cosas que hace JPEG Mafia y le da un contexto y les hace sonar increíblemente bien, con una fuerza y una energía absurdamente increíble? Así que eso sería como mi disco favorito, por supuesto, del año 2023 como hip hop y probablemente del año, al menos a nivel internacional. Así que eso, lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Si es primera vez que ves este canal, considera suscribirte. Así que nos estaremos viendo. Cuídense mucho, que estén bien.